la distancia UNIYES. En este caso le venimos a hablar sobre la clonación. Guanare Abril 2015. Nuestro grupo está integrado por Castellano Ibis, Valladares Daniela, Colmenares Carelis, Molina Romani. Subproyecto tópico de biotecnología, profesora Ana Bazán. En este caso vamos a definir qué es la clonación. La clonación puede definirse como un proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo ya desarrollado de forma asexual. Poseen características muy importantes. La clonación, en este caso, el clon es una palabra griega que significa retoño, rama o brote. En el lenguaje científico, es el conjunto de individuos que descienden de una vía por otra vía vegetativa o asexual. El clon no es algo nuevo y la clonación existe en la naturaleza, pero paralelamente a la reproducción por vía sexual. En el origen de la evolución, la reproducción se hacía asexualmente, de modo que los descendientes de los seres microscópicos con los que se inicia la vida eran idénticos a sus padres. Biológicamente, nuestros orígenes fueron clones y por lo tanto los biólogos afirman que la reproducción sexual comienza hace aproximadamente 1000 millones de años. En la clonación encontramos tres aspectos importantes. Dentro de ellos tenemos la clonación molecular. Ella consiste en utilizar una amplia variedad de experimentos biológicos y las aplicaciones prácticas que van desde la toma de huellas dactilares o la producción de proteínas a gran escala, en la práctica con el fin de amplificar cualquier secuencia de organismos vivos. La secuencia de clonar tiene que estar vinculada a un origen de replicación que es una secuencia del ADN. Dentro de la clonación molecular tenemos la transfección y la selección. En cuanto a la transfección, consiste en introducir secuencias de forma dentro de las células, mientras que en la selección finalmente se seleccionan las células que se han sido transfectadas con éxito con el nuevo ADN. Aparte de la clonación molecular, tenemos la clonación celular. Esta clonación consiste, como su nombre lo indica, en formar un grupo de ellas a partir de una sola. En el caso de los organismos unicelulares como las bacterias y las levaduras, este proceso es muy sencillo y solo se requiere de la inoculación de los productores adecuados. Y por último, dentro de este aspecto tenemos la clonación de organismos de forma natural. La clonación de un organismo es crear un nuevo organismo con la misma información genética proveniente de una célula existente. Es un método de reproducción asexual donde la fertilización no ocurre. En términos generales, solo hay un progenitor involucrado. De esta forma, la reproducción es muy común en organismos como los amebas y otros seres unicelulares, aunque la mayoría de las plantas y hongos también se reproducen asexualmente. También se incluye la obtención de gemelos idénticos de manera natural. Se considera que una alteración espontánea durante el desarrollo embrionario, ingiriéndose su causa, aunque existe una correlación familiar estadísticamente significativa. Por este lado ya pudimos definir qué es la clonación y los tres tipos de clonación. Ahora lo dejo con mi siguiente compañero. ¿Por qué es posible la clonación? La posibilidad de clonar se planteó en el descubrimiento del ADN y el conocimiento de cómo se transmite y se expresa la información genética de los seres vivos. Para entender mejor lo que hace falta recordar brevemente cómo está hecho un ser vivo. Un determinado animal está compuesto por millones y millones de células que vienen a ser como un ladrillo que forman parte de un edificio. Eso es el ser vivo. Esas células tienen a
¿Qué dificultades presenta? Sin embargo, dentro del pronto se comprobó que no es en absoluto fácil conseguir un nuevo ser a partir de una célula cualquiera del organismo adulto. La clonación, por el contrario, presenta dificultades aparentemente insuperables. Las células de distintos tipos constituyen un ser vivo y pueden vivir y crecer en cultivo, pero no es muy fácil que den lugar a un nuevo individuo. Si limitan a dividirse y reproducir más células especializadas como ellas, aunque tienen la información de cómo hacer el ser vivo, la especialización ha hecho que pierdan memoria. Solo recuerdan parte de la información que usan habitualmente y no pueden reprogramarse y empezar de cero, o producir un nuevo ser, o al menos que este se pensaba hasta que se publicó la existencia de la oveja Dolly. Cuando nosotros vemos acá qué dificultades presenta, tenemos que la especialización impide que las células somáticas den lugar a un nuevo ser o un organismo. Células somáticas, reprogramación y cigoto. A continuación le doy el paso a mi compañero. Vamos a continuar hablando sobre las principales técnicas de clonación, que son por separación de embriones, por transferencia nuclear, que fue el método utilizado para clonar a la oveja Dolly. Asimismo, podemos decir que el uso o utilidad que se le dio a la clonación fue el mejorar el conocimiento genético y psicológico, disponer de modelos de enfermedades humanas, producir a bajo coste proteínas para su posible uso terapéutico y suministrar órganos obtenidos para el trasplante. En la investigación agrícola y agrónoma permite mejorar la selección de animales que poseen alguna cualidad innata o adquirida de interés, entre ellas resistencia y la productividad, entre otros. ¿Para qué puede servir la clonación? La clonación no es un proceso fácil, aunque lo parezca. Los investigadores del Instituto Rollins habían intentado realizar 277 clonaciones antes de obtener a Dolly. Sin embargo, los científicos que trabajan en clonación aseguran que por los avances en esta ciencia puede traer muchos beneficios para el hombre. La posibilidad de manipular genes de manera precisa permitirá crear animales con mejor producción de leche, carne o lana. Luego esos animales podrían clonarse para rebaños de buenos productores comprobados. Gracias a la manipulación genética, la leche de cabra y vaca podría producir proteínas para el tratamiento de enfermedades humanas. De hecho, un equipo de científicos trabaja actualmente para lograr una oveja que produzca leche con proteínas humanas para el tratamiento de la fibrosis quística, un mal de origen genético. Entonces, para concluir, podemos decir que la clonación es sin duda un tema del que se habla y se hablará mucho. ¿Por qué? Porque son muchos sus pros y sus contras, haciendo difícil una decisión de si es correcto clonar o no. La clonación plantea problemas éticos y morales, y hay que tener cuidado que no por agarrar sus beneficios terminemos atrapados y esclavizados de sus consecuencias. Llegando al final, podemos decir que es un tema muy interesante porque lo que es la clonación es una buena, dependiendo de su